Buenos días. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo ha estado? Bien, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero es que se me atrasó la agenda toda completamente. Bueno, antes de dar comienzo a esta reunión, queremos informar que esta reunión está siendo grabada y acogiéndonos a la Ley de Protección de Datos, preguntamos si alguien se opone a que esta reunión sea grabada. Si no, entonces damos comienzo a la reunión. Volvemos nuevamente, doctor Fernando. Buenos días. La cámara lo está tomando de lado. Mi nombre es Marlene Vélez, soy la presidente del Colegio Nacional de Bacteriología. Agradecemos su acompañamiento y el espacio que nos ha concedido en el día de hoy. Nos acompaña en esta reunión la doctora Eva Blanco de Orozco, coordinadora de la Comisión de Investigación y Desarrollo del Colegio Nacional de Bacteriología. Doctora Eva, su cámara, por favor. Muy buenos días, doctor. Gracias por escucharnos y atender este llamado. La doctora Alba Cecilia Garzón, asesora técnica científica del Colegio Nacional de Bacteriología. Buenos días, doctor. Gracias por este espacio. De nuestro grupo jurídico nos acompaña la doctora Luz Marina Umbacía. Buenos días, doctor. Gracias. La doctora Giselle Herrera. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora Giselle. El doctor Néstor Gómez. La doctora Claudia Alejandra Torres. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bueno, en representación de la academia nos acompaña el doctor Ricardo Velasco, director de la Asociación de Programas de Bacteriología y Microbiología Provamid. Doctor Ricardo. Nos acompaña también de la Asociación de Programas de Bacteriología el doctor Ángel Augusto González Marín de la Universidad de Antioquia. Buenos días, doctor, para todos. Buenos días, doctora. Bueno, en representación de los laboratorios habilitados, nos acompaña el doctor Juan José Yunes. Buenos días, Doctor. Doctor Sándor Spakowski del Grupo SINLAT. un gusto saludarle, doctor. Buenos días, doctor Sandro. Y la doctora Miriam Arévalo. Doctor, mucho gusto. Buenos días. Buenos días, doctora. Doctor Fernando, nuevamente le agradecemos su presencia. Usted ha sido una persona muy cercana al Colegio Nacional de Bacteriología desde su viceministerio en el 2014, que nos acompañó en el Congreso en Santa Marta. Señora, Este año, por obvias razones, no pudimos hacer nuestro congreso presencial, que estaba destinado a realizarlo en la ciudad de Bucaramanga, pero vamos a hacer un evento virtual, CNB Virtual 2020, el desafío de innovar. Desde ya usted está cordialmente invitado a nuestro evento virtual que se va a realizar entre el 31 de octubre al 2 de noviembre. Queda entonces usted cordialmente invitado para esa fecha. Sabemos que este año no ha sido fácil para nadie por motivo de esta pandemia y que se ha trabajado mucho para lograr el mejor manejo de ella, desde sus etapas de preparación, contención, mitigación de la pandemia, y en las cuales los bacteriólogos han jugado un papel preponderante. Conocemos de sus grandes esfuerzos, lo mismo que el Instituto Nacional de Salud, para lograr habilitar el mayor número de laboratorios para la realización de las pruebas RT-PCR para coronavirus. Desde el Colegio Nacional de Bacteriología nos preocupa varias cosas por las inconformidades que hemos recibido de los bacteriólogos y de los laboratorios habilitados. Uno de ellos es la resolución 1463 del 25 de agosto del 2020 y la resolución 1314 del 3 de agosto del 2020. Desde el Colegio Nacional de Bacteriología y los laboratorios habilitados enviamos a usted una comunicación el 28 de agosto, creo que ya usted la ha leído,
por lo tanto vamos a saltarnos ese pedacito de leer la comunicación y le vamos a conceder la voz al doctor Juan Yunis para que él exponga qué observaciones tenemos acerca de la resolución. Doctor Yunis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir la pantalla para unas breves diapositivas. Ante todo, pues la red de laboratorios que estamos prestando servicio para la detección del COVID-19, queremos agradecerle al señor ministro por su liderazgo y arduo trabajo. Como sabe, señor ministro, el país pasó rápidamente de una capacidad diagnóstica para COVID-19 limitada a tener una red de laboratorios públicos y privados en todo el país, la cual actualmente cuenta con 119 laboratorios para afrontar la pandemia. El pasado 2 de septiembre, con base en la resolución 1463, un grupo de cerca de 60 laboratorios suscribimos una comunicación que remitimos al Ministerio de Salud y Protección Social relacionada con lo allí plasmado en dicha resolución. Los puntos claves y que nos preocupan, uno tiene que ver con el costo de las pruebas allí plasmadas. Realmente consideramos que las tarifas que están allí indicadas para cada una de las pruebas, tanto de antígeno, anticuerpo, como pruebas RT-PCR, realmente no representan los costos reales de las pruebas para los laboratorios. La gran mayoría de laboratorios han hecho una inversión en infraestructura, de ecuaciones y equipo altamente costoso, contratación de personal calificado, con los salarios, prestaciones sociales, el pago de horario de horas nocturnas por su trabajo, contratación de personal de apoyo para poder dar respuesta a todas las fases y todos los requerimientos en la fase posanalítica de registro en el Civigila, Sismuestras, entes territoriales, Supersalud, Contraloría, Procuraduría, que permanentemente estamos entregando informes, el aseguramiento de la calidad en todas las fases del proceso, incluyendo la contratación de pruebas de intercomparación y la carga tributaria de renta presuntiva que la DIAN genera, inmediatamente se genera una facturación. De tal manera que hemos considerado que la toma y el envío de las muestras no deberían haber quedado incluidas en la misma tarifa de las pruebas que se realizan, y si se consideran esta toma y envío de las muestras, el transporte de las muestras, estos valores deberían quedar reflejados y deberían ser ajustados. Con esto queremos solicitarle que el papel del Colegio Nacional de Bacteriología como un asesor del Ministerio para poder realmente establecer las tarifas para las diferentes pruebas y se pueda corregir de manera oportuna esto antes de que avancen pues a situaciones de insostenibilidad financiera para muchos de los laboratorios. Aquí también es muy importante, y es uno de los puntos que se plasmaron en la carta, el papel de las EPS en todo lo que tiene que ver con la facturación y el pago por las pruebas que se realizan. Vemos con mucha preocupación que muchas de las EPS se convierten en un obstáculo para la facturación y para poder obtener la retribución por el procesamiento de las muestras. Muchas de las EPS están glosando las facturas a los laboratorios, lo cual está colocando en situaciones realmente muy peligrosas de insostenibilidad financiera para muchos laboratorios, sobre todo aquellos laboratorios que no tienen un músculo económico grande. Por otro lado, también se está dando que las EPS están interpretando las tarifas plasmadas en la resolución 1463. Por ejemplo, si el valor de la prueba está alrededor de los 216,000 pesos, las EPS están interpretando que si eso incluye entonces la toma y transporte de las muestras, entonces que solamente le van a pagar a los laboratorios un valor alrededor de 150, 160,000 pesos, como hemos sido notificados por muchos laboratorios. De tal manera que solicitamos que haya una vigilancia muy fuerte sobre las EPS para que no se presenten demoras en los trámites. No deberían glosar todas las facturas. Si hay algún
alguna muestra que requiera alguna aclaración debería ser glosada, solamente esa muestra, pero no la totalidad de las facturas. Por otro lado, en cuanto a las pruebas de antígeno, vemos con preocupación la orientación a realizar más pruebas de antígeno que pruebas pruebas PCR para tamización y búsqueda de casos. De todas maneras, también el valor de la prueba que está plasmado en la resolución no representa el costo real de una prueba de antígeno, también lo que implica que muchos laboratorios hayan dejado de ofertar las pruebas de antígeno porque irían a pérdidas económicas con estas tarifas. Nos preocupa que sea la prueba seleccionada para el análisis de viajeros que salen y que vienen al país una vez se reactiven los vuelos internacionales. Estamos muy preocupados porque estas pruebas requieren entonces una toma de muestra nasofaringia con el uso de cabinas de bioseguridad, disposición de residuos biológicos, y vemos entonces cómo estas pruebas empiezan a ser ofertadas en consultorios médicos, en IPS, que no están registradas y avaladas ni por el Instituto Nacional de Salud ni por las secretarías de salud, de tal manera que pacientes que están siendo estudiados con este tipo de pruebas no están siendo registrados en SISmuestras. En este momento de la emergencia sanitaria que se presenta en el país, consideramos que los proveedores de este tipo de pruebas solamente deberían vender estos insumos y los reactivos a los laboratorios que están avalados por el Instituto Nacional de Salud y por las Secretarías de Salud, y que se debería restringir la venta de estos reactivos a entidades que no cumplen con esos estándares de calidad y de habilitación para realizar las pruebas. De tal manera que los proveedores deberían también notificar a las entes de control a qué IPS, a qué personas están vendiendo los reactivos y dónde se están realizando las pruebas de antígeno. Y por último, la carta trataba un tema que consideramos que también es muy importante porque el ministerio puede jugar allí un papel clave, y tiene que ver en el marco de la emergencia sanitaria de que los insumos y reactivos para realizar las pruebas no deberían tener una diferencia significativa si el laboratorio es un laboratorio pequeño o si el laboratorio es un laboratorio grande. Queremos evitar de que se presenten prácticas de verticalización y de dumping en donde pues hayan precios diferenciales dependiendo de la capacidad económica de los laboratorios. Esto en este momento debería estar regulado por el gobierno, de tal manera que el costo de las pruebas debería ser muy similar para todos los laboratorios, porque lo que se busca es que la red funcione y que podamos abordar la pandemia de una manera adecuada. Entonces, estos fueron los 4 puntos que se presentaron en la comunicación y que queremos que el Colegio Nacional de Bacteriología trabaje en mesas de trabajo con el ministerio para poder realizar los ajustes pertinentes en este caso. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a darle entonces la palabra al señor Sándor Spakovsky del Grupo INLAC. Entonces le damos la palabra al señor ministro antes de continuar. Señor Sándor. Muchas gracias, doctora. Sí, yo creo que por temas de tiempo también de todos, yo creo que el resumen del doctor Yunis ha sido muy, muy adecuado. Yo quiero hacer un énfasis simplemente en un tema que es la emisión de la resolución y luego la incertidumbre que eso genera en general en la aplicabilidad, ¿verdad? Hemos estado muy pendientes del pronunciamiento del ADRES sobre el tema de recobro, el proceso y los tiempos, y eso siendo hoy 8 de septiembre, pues aún no se ha recibido. Que es una preocupación porque aparte digamos, de los puntos que el doctor Yunis la ha mencionado, yo creo que hay un riesgo de cartera y un riesgo financiero inmenso de todos los laboratorios, independientes de los volúmenes procesados, y uno no siente esa garantía porque entre la presión de la caja para las inversiones inicialmente hechas sobre adquirir los reactivos con pagos a contado o adelantados, pues realmente las demoras en poder cobrar
pruebas, digamos, o muestras validadas y registradas en SISmuestras, pues es grande. Y yo ahí únicamente desde la perspectiva mundial quiero hacer un énfasis que lo que vemos nosotros como grupo SYNLAB, siendo el tercer laboratorio clínico más grande en el mundo, pero de origen europeo, que vemos ya el gold standard de la PCR no se va a cambiar y a nivel mundial vemos posibles escaseces de reactivos para el otoño-invierno europeo, dado que ahí otra vez vamos a tener muy probablemente nuevas olas, digamos, o combinados con influenza normal, que es muy común en los países que tienen temporadas, ¿verdad? No, realmente, doctora, gracias por el espacio y no quise tomar más tiempo, más bien escuchar al doctor Fernando. Muchas gracias. Gracias, doctor Sando. Doctor Fernando, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Yo les quiero decir que siempre, como decía la presidenta, hemos sido una persona muy cercana a la bacteriología, al colegio de bacteriólogos, y consideramos en el ministerio que su trabajo ha sido fundamental en este momento y muy importante en lo que tiene que ver con la atención de la pandemia. Además, pues el reconocimiento obvio de haber consolidado la capacidad de consolidar 119 laboratorios a nivel nacional, pues realmente es un tema absolutamente meritorio y que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho desde las diferentes entidades para poder lograrlo. Junto a eso, pues el esfuerzo que ha hecho el Estado por consolidar también sus laboratorios de salud pública, que evidentemente tiene un valor importantísimo y que desafortunadamente, la verdad, con muy contadas excepciones, prácticamente que se encontraban en un estado de abandono. Entonces, al final, creemos que la red de laboratorios va a ser un capital institucional absolutamente grande para el Estado, para el gobierno y para la sociedad colombiana. Recuerdo que cuando era viceministro recorrí algunos de estos laboratorios de salud pública y realmente daba tristeza. Y hoy día todavía tenemos ciudades como Armenia, por ejemplo, donde todavía el laboratorio está en una casa prácticamente en ruinas. Pero pues ahí se va avanzando y creo que se ha logrado mucho, es que los gobernantes locales entiendan la importancia de los laboratorios y se hayan dedicado a apoyarlos y a darles también, porque también han invertido recursos muy importantes en su dotación, han invertido recursos muy importantes, muy cuantiosos en insumos. Ustedes saben que aquí desde el Ministerio de Salud hemos hecho también aportes de miles de millones de pesos para la dotación de los laboratorios, ¿sí? Esto ha sido un esfuerzo en el que ha participado el sector privado, las universidades, el sector público, pero también el ministerio ha hecho un esfuerzo tremendamente grande para poder apoyar a los laboratorios y obviamente esto nos ha ayudado muchísimo en el tema de la pandemia. Nosotros claramente sentimos que hay una necesidad de apoyar todo el proceso de desarrollo, consolidarlo. Sin embargo, también tenemos algunas preocupaciones porque de alguna manera es claro que de alguna forma, si las cosas se dan como esperamos que se den, la pandemia va a tener de alguna manera un final y va a tender a reducirse. Y yo creo que es importante que todos ustedes tengan en cuenta eso, en la medida que todo proyecto va a tener que terminar ajustándose finalmente a la demanda de la población. Y ahora vemos que la demanda se ha venido ajustando en la medida que hemos venido reduciendo el número de casos y la afectación de la población general. Si ustedes ven los datos, ya las ciudades prácticamente del Caribe colombiano, prácticamente todas están en el post-pico
Las ciudades más grandes como Bogotá y Medellín también ya están atravesando la parte más dura del pico y ciudades como Cali eh, y Bucaramanga todavía se encuentran en él, pero evidentemente van a terminar saliendo en las próximas 4 a 6 semanas y quedarán de manera residual ciudades como Manizales, Pereira, Ibagué, que todavía estarán teniendo un alto nivel de contagio y por ende una alta demanda de servicios y pruebas de laboratorio. Nuestra realidad, esa realidad hay que tenerla clara, pero evidentemente también se constituye una oportunidad. Durante el próximo mes ustedes van a ver cómo vamos a estar impulsando muy fuertemente desde el gobierno nacional el programa PRAS, que es el programa de aislamiento, rastreo, aislamiento y pruebas para buscar que las personas queden en casa aisladas tan pronto tienen síntomas. Creo que los mensajes que son contundentes, que hemos dado son contundentes y tenemos que darlos de la manera que la evidencia científica los pide. Nosotros veníamos bajo el planteamiento de que primero hacer la prueba, si yo siento síntomas me hago la prueba y después tengo una prueba positiva o negativa, tomo la decisión de aislamiento o no. Pero definitivamente la evidencia científica muestra que debe ser al contrario. Primero el aislamiento, es la primera decisión, y después la prueba. Y también la evidencia científica indica que las pruebas deben buscarse enfocar sobre todo a los contactos, no necesariamente a los convivientes de las personas. Porque los convivientes, uno debe dar por supuesto que están, que han sido expuestos al virus y que de alguna manera tienen que volver también a hacer el aislamiento en compañía de la persona contagiada. Entonces, aquí lo que claramente tenemos es un proceso de reenfoque donde hemos ya ido trabajando con los entes territoriales esta semana, la semana entrante también con las EPS para orientar y focalizar ese, digamos, ese capacidad instalada excedente que nos ha venido dejando la reducción de demanda de pruebas, orientarla hacia lo que sería la aplicación del programa PRAS. Y creemos que el programa PRAS se extenderá seguramente todo lo que resta del año, donde nuestro objetivo sería tener al menos, identificar 10 contactos por cada persona contagiada. Es muy difícil que lo logremos, pero evidentemente pasar a tener un número de contactos y los contactos tenerlos diagnosticados, de manera que allí está una oportunidad importante de crecimiento. Nosotros pensamos que evidentemente en la medida que se van presentando, la evidencia científica va entregando diferentes tipos de prueba, pues necesariamente todo el tema se va acomodando. Nosotros, a diferencia de otros países, y eso quiero dejarlo muy claro porque he sido absolutamente consciente, hemos dejado el PCR como el gold estándar. Hay países que entraron muy rápidamente en pruebas de anticuerpos. Nosotros todavía no hemos entrado en pruebas de anticuerpos. Y siempre exigimos, y esa fue una decisión fundamental del ministerio, pedir que cualquier prueba que entrara al país y que se presentara fuera una prueba validada por el Instituto Nacional de Salud o por laboratorios con la debida idoneidad para poder hacer la respectiva validación. Y ese es el sentido de lo que se ha hecho para el tema de las pruebas de antígenos, que finalmente con la validación fueron aceptadas por el mismo Instituto Nacional de Salud y reconocidas como tal. Yo quiero que ustedes también un poco se pongan en los pantalones de un ministro de salud que es ministro de todo Colombia, no solo de las ciudades de Colombia. Y en las ciudades de Colombia y en los pueblos de Colombia, los pueblos del Pacífico colombiano, los pueblos de la Orinoquía,
y en muchos sitios del país, la prueba de antígenos es una opción importante. Es una opción importante porque evidentemente impide que se permite entregar el resultado probablemente más rápido y también tiene esas ventajas adicionales, nunca siendo igual al gol estándar que implica la prueba de PCR. Y tenemos incluso la eventualidad de llegada de nuevas pruebas al país, como las pruebas de saliva y demás, que nos estarán cambiando continuamente, digamos, el entorno. Eso, pues creo que nos toca, nos corresponde y nos obliga como Ministerio de Salud a asumir cada prueba, hacerle la respectiva, al pedir al Instituto Nacional de Salud la respectiva validación, porque nosotros no tenemos en Colombia ningún mecanismo para impedir la entrada al mercado colombiano de ningún tipo de pruebas, y la única forma, ni ningún tipo de medicamentos ni dispositivos, eso es, ellos a través de la solicitud de registro sanitario tienen la posibilidad de entrar y solamente, y el INVIMA lo debe dar siempre y cuando no existan consideraciones respecto a su eficacia y seguridad. Por lo tanto, bajo esa característica, pues lo que se ha hecho es permitir la validación de dichas pruebas y su entrada al mercado. En la de anticuerpos, como todavía no ha habido una validaciones positivas, pues hemos estado a la expectativa de cuándo se dé, pero obviamente también cada prueba dentro de su uso, sus limitaciones y las posibilidades que se den respectivamente, porque no todas las pruebas son iguales, ni en su sensibilidad, ni en especificidad, ni en ninguno de los otros, ni en otros parámetros importantes de resultado y demás. Frente a ese panorama, pues lo que nos corresponde como Estado regular, definir las opciones de precio y demás, establecer las condiciones, y obviamente lo que hemos visto es que se ha venido generando de alguna manera una competencia entre diferentes tipos de prueba, y que evidentemente, aun cuando las indicaciones pueden ser diferentes en algún sentido, en otro sentido las indicaciones de alguna manera se traslapan. Pero eso en cierta forma es las características propias e ineludibles de las pruebas. Nosotros aquí hemos, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, esto no es Ministerio de Salud solo, es en conjunto con el Instituto, hemos tomado la decisión de, en las pruebas de antígeno, respetar las condiciones bajo las cuales se escribió el registro sanitario y que deben estar expresas en el inserto de las pruebas respecto a las características de la toma y a cómo y las condiciones de protección de seguridad para la manipulación de las pruebas. Y eso es lo que se ha venido haciendo en conjunto con el instituto y se han venido validando al respecto, y hay pruebas de diferente tipo en lo que compete a las pruebas de antígeno. Cada una deberá definirse si requiere de cabina o no requiere de cabina, pero nosotros no creemos tener la autonomía como ministerio o como institución de salud para intervenir directamente y hacer taxativamente, establecer obligaciones diferentes a las condiciones bajo las cuales fue expedido el registro sanitario. De lo contrario, probablemente seríamos sujetos a diferentes procesos judiciales que cabrían cuando uno trata de intervenir temas más allá de la propia autonomía que tienen los registros sanitarios y las definiciones del registro sanitario en particular. De manera que aquí, obviamente, tal como están los lineamientos que fueron, repito, expedidos con el aval del Instituto Nacional de Salud, está el hecho de que las pruebas, cuando requiera el inserto que deba hacerse en condiciones de cabina, se harán, y cuando no lo requieran, no será necesario. En el tema que tiene que ver, que planteaba también el doctor Yunis, de lo relacionado con el precio, a partir de la carta que ustedes nos enviaron, estamos haciendo una revisión del precio y aceptando de alguna manera también la diferenciación
en lo que implica la toma, particularmente en zonas muy alejadas o en zonas dispersas del país donde evidentemente la toma puede ser costosa. Y bajo esa consideración hemos puesto, ya hemos publicado para comentarios en la respectiva resolución, y aquí lo que le invitaríamos sería a que ustedes la consulten, nos hagan los respectivos comentarios y estaremos atendiéndolos con toda claridad, tomando el Colegio Nacional de Autoridad como organismo asesor y también poniendo en consideración cada una de esas consideraciones que ustedes hagan sobre este tema. Estaremos atentos a sus comentarios y revisando cada una de las consideraciones que nos hagan en esta resolución, proyecto de resolución publicada, que entiendo que estará publicada a lo largo de la semana, probablemente parte de la semana entrante, para que ustedes hagan sus anotaciones y las tomemos en consideración. Ese es un proceso de apertura del ministerio para analizar todo el tema de precios, revisar el asunto, y la verdad les quiero decir que aquí tenemos también un tema muy particular que hemos evidenciado, y es que el precio que se está cobrando tiene una dispersión bastante grande. Hay lugares del país donde el precio es bastante más bajo que el precio fijado, y hay lugares donde está el precio, o hay sitios donde el precio es bastante más alto, de manera que aquí lo que hay que tener en claro es que la dispersión de precios indica que hay problemas, asimetrías de información, y que en la medida que demos una indicación, esas asimetrías podrían irse convergiendo y regulando y ajustando de alguna manera. El otro tema importante es el tema del pago por parte de las EPS, y algunos temas negativos de parte de las EPS. Yo los invitaría a que le hagamos las respectivas comunicaciones a la Superintendencia Nacional de Salud. Yo estaré atento a que la superintendencia la reciba y proceda frente a ellas. También estaré atento a la respuesta de la ADRE sobre los tiempos de cartera que plantea el doctor Sandor. Creo que eso es un tema que es importante. Nos interesa que el pago sea lo más temprano y que ustedes no tengan problemas de equilibrio financiero o de flujos por este tema. Entonces estaremos absolutamente atentos a la respuesta, y le notificaré a la directora del ADRES que debe dar respuesta a esto en el término de la instancia, para poder atender los diferentes temas que ustedes nos han planteado. Yo llegaría hasta ahí en lo que son mis respuestas, y mis dudas siempre cuenten con nosotros, y obviamente estaremos atentos a cualquier situación adicional, señora presidenta. Bueno, continuando, voy a hacerle un comentario. La semana pasada estuvimos reunidos con la doctora Lucía Ayala y las casas comerciales, donde ellos también se estaban quejando por la importación de dispositivos médicos y reactivos por empresas que no han tenido un histórico de importación de reactivos. Y pues con motivo de la pandemia no se les estaba exigiendo el certificado en capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos o reactivos de diagnóstico in vitro. Es así que observamos como talleres de mecánica, por ejemplo, importando este tipo de pruebas. Le pedimos a la doctora Lucía Ayala que a través del INVIMA se hiciera intervención en eso. Ella nos dijo que eso dependía del Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Salud, o sea, conjuntamente Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio Exterior. Principalmente el Ministerio de Comercio Exterior, porque esos temas de dumping y demás, sí, nosotros no tenemos capacidad para poder intervenir talleres de mecánica o sitios comerciales donde se vendan productos que no estén en esa consideración. Es del Ministerio de Comercio Exterior, entonces yo creo que toca notificar también eso.
Este tema se ha presentado en todo. Nosotros tenemos mercado negro de tapabocas, mercado negro de ventiladores, mercado negro de absolutamente todo. Porque los incentivos para traer containers de productos y cosas de este estilo ha sido gigante. Entonces, creo que ahí podemos, y yo le podré complementar al Ministerio del Interior el tema, pero evidentemente también es importante que ustedes hagan la respectiva anotación. Correcto. Bueno, el otro tema es la resolución 1314 del 3 de agosto del 2020, por la cual se adoptan los lineamientos para la realización de pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. La doctora Alba Cecilia Garzón tiene la palabra. Presidenta, yo tengo exactamente 15 minutos a partir de este momento. ¿Usted cree que nos alcanzan? Yo creo que sí, vamos a ser muy breves con esto. Sí, señor, muchas gracias. Doctora Alba, hemos sido muy conscientes y hemos sido concisos. Sí, señor, eso veo. Bueno, doctora Alba, bien pueda. Gracias, doctor Fernando. Primero que todo, pues nuevamente manifestarle en nombre del CNB que en todas las estrategias y decisiones que estén abordadas para mejorar la accesibilidad y la capacidad resolutiva que se busca, el profesional del laboratorio está dispuesto y siempre hemos estado dispuestos a colaborar. El objetivo, digamos, de esta revisión es que al mirar la resolución 1314 en lo que tiene que ver con las pruebas rápidas, hemos encontrado, doctor, una serie de fisuras de tipo técnico que dejan espacios para que se presenten acciones que van a afectar tanto la seguridad del paciente y por lo tanto en ese mismo orden los costos del sistema sanitario por una serie de reprocesos. En esa revisión nosotros, señor ministro, queremos realmente hacer una revisión a esos temas de tipo técnico sobre la resolución que están centradas en aspectos en donde es necesario ampliar el alcance en los aspectos que quedaron en la resolución asociados al control de calidad. ¿Por qué? Porque en ese tipo de pruebas no se tuvo en cuenta la necesidad, por ejemplo, del proceso de validación secundaria como criterio importante para la selección y la incorporación de las pruebas. En los temas se dejó una fisura que se presta para ambigüedad en los temas de capacitación y formación continua para el personal que no es profesional de la salud, que bien puede ser parte de las ONG o de las organizaciones de base comunitaria. Se hace necesario fortalecer desde el lineamiento de la resolución la estructura de aseguramiento de la calidad con base en variables como riesgo y volumen, porque no se puede concebir que frente a una situación, a esta estrategia que lo que busca es mejorar el acceso en las rutas de atención primaria, ¿cierto? Haya procesos de aseguramiento de la calidad que solamente sean una vez al año y que estas estrategias más bien respondan a variables de riesgo y volumen para definir la periodicidad del control de calidad. Se hace también muy importante que no quede una fisura técnica en la resolución con relación al papel que tiene que jugar el bacteriólogo en la supervisión indirecta. No importa que sea retrospectiva, pero que es necesaria sobre el 100% de los resultados. Y también, doctor, aplicar y ser mucho más taxativos en el ámbito de aplicación de la prueba en sus escenarios de uso, sobre todo en el escenario de la prueba confirmatoria. Nosotros entendemos la prueba confirmatoria, la prueba rápida, que se hace necesaria para las zonas dispersas y rurales. Pero efectivamente, la misma resolución dice que donde hay discrepancias, se tiene que acudir a una tercera instancia, a una tercera prueba que va a reproceso, y que en las áreas donde hay acceso, el ámbito de la prueba confirmatoria perfectamente se puede trabajar dentro del marco de la atención individual y no necesariamente dentro del marco de atención colectiva. Entonces, esas fueron como las primeras apreciaciones técnicas que nosotros hicimos sobre la resolución 1314. Doctor
Ángel Augusto González, como representante de la academia, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Realmente yo estoy como líder de una comisión donde participaron al menos 8 universidades del país donde se ofrecen los programas de bacteriología y microbiología y bioanálisis. Realmente lo que hicimos fue analizar esta resolución y encontramos algunos puntos en que coincidimos con el CNB y básicamente la vamos a resumir en cuatro puntos. Uno es que este proceso que se describe en la resolución consideramos que debe ser liderado en su totalidad por los profesionales en bacteriología o microbiología y bioanálisis, quienes son los que tienen la formación básica y las competencias para la realización e interpretación de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, en este caso pues las que se incluyen en la resolución. Los profesionales en bacteriología y microbiología deberán ser los líderes en todos los procesos que incluyen la asesoría, los programas de capacitación, los programas de control de calidad, así como los programas de promoción y prevención. El otro punto importante es el perfil de las personas que puedan recibir la capacitación para realizar las pruebas rápidas de diagnóstico, pues, en nuestro concepto creo que deberían ser solamente auxiliares de enfermería y auxiliares de laboratorio, dado que tienen los elementos básicos necesarios para participar en estos procesos que consideramos de suma importancia y pues también un poco delicado, debido a que enlazo con el tercer punto, y es que en cuanto al reporte de estas pruebas y en especial lo relacionado a las pruebas de VIH, consideramos que este reporte debe ser realizado únicamente por personal idóneo, quien debe conocer las implicaciones psicosociales que tendría este diagnóstico, y en este caso pues sería el equipo de profesionales que incluyen médicos, enfermeras y obviamente bacteriólogos y microbiólogos y bioanalistas. Entonces sería revisar muy bien pues como el numeral 4.1, donde participan otros actores que mencionaba ahorita la doctora Alba. Y finalmente, en cuanto a la parte de controles de calidad, pues ahí lo único que nosotros encontramos es en cuanto a la periodicidad y frecuencia de los controles de calidad, que debe ser más claro, ¿cierto? Una vez al año, como dice en la resolución, puede que sea insuficiente, y al menos una vez al año como indicación me parece que es un poco impreciso. Aunque obviamente esto va a depender, perdón, del sistema de gestión de calidad realizado por el laboratorio contratado para hacer estos controles. Serían básicamente como los 4 puntos importantes que consideramos que se deberían de revisar en la resolución. Muchas gracias. Gracias, doctor Ángel. La doctora Gisela, en representación del grupo jurídico, la doctora Gisela. Gracias, doctora Marlene. ¿Aló? Bien, pues ahí tiene usted el micrófono. Gracias. Bueno, para complementar un poco lo que ya se dijo desde el punto de vista técnico y académico, creo que solo quedaría precisar en cuanto al aspecto jurídico en la resolución, se presentan una serie de contradicciones en cuanto a lo que se dice en los considerandos de la resolución y lo que posteriormente se adopta en la parte resolutiva. Es decir, no es claro que se desprenda lógicamente de los considerandos lo que posteriormente figura en el articulado y en el anexo técnico como ejemplos particulares. En los considerandos hablan de la necesidad de ampliar la capacidad de diagnóstico temprano de infecciones, pero luego en lo resuelve se habla de pruebas confirmatorias extramurales y en ningún momento se especifica la orientación o la inspiración que tienen hacia poblaciones vulnerables o hacia zonas rurales apartadas. Y tampoco se especifica que esto es en el marco de promoción y prevención, quedando un poco a la interpretación libre de los distintos intervinientes en el sistema de salud, qué tipo de pruebas se requieren y qué no. Creo que debería quedar bastante más claro en el texto de la resolución en sí, en el articulado, que el ámbito de aplicación de la resolución es solamente en el marco de programas de intervenciones colectivas y que no se interfiere con las pruebas que se requieren al paciente una vez entra la ruta integral de atención en salud. ¿Por qué? Porque hay contradicciones en este momento. Por ejemplo, en la resolución cita que deben practicarse la segunda prueba de carácter confirmatorio, la segunda prueba rápida de carácter confirmatorio, de acuerdo con las guías de práctica clínica vigentes.
y con los algoritmos vigentes. Y, por ejemplo, la guía de práctica clínica vigente para el VIH, que es la del 2014, habla de que la segunda prueba no es extramural, sino necesariamente realizada en laboratorio clínico habilitado. Entonces, de entrada, hay una contradicción importante en el caso del VIH con el algoritmo vigente en la guía práctica clínica que se está manejando. No sé si esto obedezca a un tránsito de normatividad que se está articulando en simultáneo, pero pues existen estas contradicciones entre otros documentos previos de política del ministerio y de las guías prácticas clínicas. Entonces, es importante, en conjunto con el control de calidad, poder abordar estas contradicciones. Bueno, antes de darle la palabra al señor ministro, porque de pronto se nos va y se nos quedan dos cositas para agregarle. Doctor Fernando, nosotros le solicitamos al presidente de la República que se continuara con la excepción del IVA, que se tomó, no recuerdo ahora la resolución, se exceptuaron del IVA algunos insumos y equipos de laboratorio. Le pedimos al presidente de la República que esta excepción se dejara por lo menos 2 años más. Usted mismo lo dijo y quiero agradecerle por su gestión que hizo en la red pública, que para nadie es un secreto que los laboratorios de la red pública dejaban mucho que desear. Pero necesitamos, no solamente en la red pública, sino en la red privada, poder modernizar los equipos de laboratorio, las tecnologías, y muchas veces los laboratorios los quieren hacer, pero los costos de los equipos son altos. Lo mismo que para los programas de bacteriología, poder ofertar especializaciones o maestrías. La parte teórica, digamos, no hay problema, pero para la realización de las prácticas sí se necesitan equipos de laboratorio. Entonces, le pedimos al señor presidente que ampliara esa exoneración del IVA por lo menos 2 años más, que permita la renovación de la tecnología de los laboratorios, tanto públicos como privados, como de las universidades también, tanto públicas como privadas. Y otra cosita que yo sé que los bacteriólogos, si yo no se lo solicito en el día de hoy, me van a decir, pero ¿cómo se le olvidó? Doctor Fernando, es urgente un manual tarifario. Así como se han sacado las tarifas ahora para las pruebas para coronavirus, es indispensable tener un manual tarifario mínimo sobre el cual se puedan trabajar las tarifas del laboratorio. Se emplea unas tarifas IS 2001, en muchos casos menos el 30%. Yo no entiendo cómo pueden los laboratorios trabajar con esas tarifas. Y los bacteriólogos nos están pidiendo que desde el Colegio Nacional de Bacteriología trabajemos sobre el manual tarifario, pero usted sabe que nosotros como agremiación no podemos hacer eso porque nos los prohíbe la industria y comercio. Pero yo creo que desde el ministerio sí se puede trabajar un manual tarifario mínimo para que los laboratorios sobre esas tarifas empiecen a negociar. Doctor Fernando, nosotros cumpliendo con el término, con el tiempo, yo creo que nos echamos menos de los 15 minutos. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias. Nos echamos exactamente 12 minutos, nos queda debiendo 3. Muchas gracias por todos los comentarios, los pagaré próximamente. Bueno. Vea, yo quiero entonces empezar por el tema de las pruebas de VIH y todo lo demás. Nosotros estamos expidiendo en este momento un manual, pero veo que hay bastantes inquietudes a este respecto. Yo creo que le vamos a decir aquí, estoy con el doctor Germán Escobar, que es el jefe aquí de gabinete del ministerio, para que se comunique inmediatamente tanto con la dirección de medicamentos como con la dirección de promoción y prevención, y motivemos una reunión
lo más pronto posible para mirar el tema. Creo que vale la pena revisar esas anotaciones que ustedes hacen y tenerlas en consideración. Entonces, por favor, cuenten con eso. Segundo tema, en lo que tiene que ver con el asunto del IVA, realmente eso no cae en mis manos. Yo sé que el presidente está sensible alrededor de todos estos temas. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque por un lado, el país con este tema del IVA ha tenido unas pérdidas de ingresos gigantes y hay que mirar lo que es el equilibrio, digamos, entre lo que los temas de que se pueden ganar en la adquisición de pruebas, pero también el costo social que implica un país sin ingresos, y eso hay que tenerlo también en consideración. Sin embargo, pues yo le comunicaré y comentaré al presidente frente a esta carta que ustedes le enviaron, y espero que las instancias competentes como la DIAN y el Ministerio de Hacienda lo estén analizando. Yo quedo muy atento a todos los planteamientos que aquí se hacen y les quiero agradecer de manera muy especial la asistencia a la reunión hoy. Yo les quiero decir que frente a lo de tarifas, este es un problema no solamente del área de laboratorio, es un problema general del sistema. El sistema se mueve por unos tarifarios que ya perdieron totalmente proporcionalidad a lo largo del tiempo frente a los términos digamos, de mercado. Dentro del proyecto de ley 010 que está tramitando en el Congreso, hay un planteamiento específico de generar nuevas formas de pago y de cobro de los servicios de salud, porque creemos que esto ya necesita una revisión. E independientemente de eso, creo que lo estaremos revisando a lo largo del tiempo, de manera que este no es un tema de corto plazo, nos va a llevar un tiempo, pero evidentemente esperamos que una vez haya bajado un poco toda esta presión del COVID, tengamos un poco, como ministerio, un poquito más de disponibilidad y posibilidad para poder avanzar en esos temas, y los tenemos en mente, señora Presidenta, también. Yo les quiero agradecer su presencia, muchas gracias por todo, y otra vez nuevamente, gracias por su trabajo, de verdad, todo un reconocimiento al esfuerzo y a la contribución que a ustedes, especialmente a todos como sector salud, nos ha tocado hacer en estos tiempos tan complejos. Muchas gracias. Doctor Fernando, a usted también muchas gracias. Reconocemos que entró en un momento muy difícil, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, y que lo han sacado adelante. Lo mismo el reconocimiento para el Instituto Nacional de Salud, en cabeza de la doctora Marta Ospina, que han tenido un desempeño extraordinario en esta pandemia. A ellos también el reconocimiento. Doctor Fernando, usted sabe que cuenta con el Colegio Nacional de Bacteriología. En lo que esté a nuestro alcance, cuente con nosotros para apoyar en todas estas contingencias ocasionadas no solo por el coronavirus, sino en materia de normatividad para el sector del laboratorio clínico. Cuente con nosotros, contamos no solamente en la junta directiva, sino en todos nuestros asociados, como usted ve, un grupo excelente, con el acompañamiento de la academia a través de Aprobamid, que es la Asociación de Programas de Bacteriología y Microbiología, con nuestros asociados y nuestra organización. Cuente con nosotros en lo que nosotros le podamos servir. Muchas gracias por habernos dado este espacio. Esta reunión la vamos a colgar en la página web del Colegio Nacional de Bacteriología para que las personas que tengan alguna duda acerca de estas resoluciones puedan allí estar enterados de esta reunión, y estamos atentos entonces a las determinaciones que se tomen con respecto a la problemática aquí planteada. Doctor Fernando, nuevamente muchas gracias. A todos los participantes, muchísimas gracias por sus aportes. Muchas gracias.